Y entonces, ¿cómo se encuentra la hemoglobina glucosilada aquí? Pues aquí está peor, fíjense, pacientes que tienen un descontrol, pero muy importante, con una hemoglobina glucosilada de 11.1% más, es la mitad, más de la mitad de la población. Pacientes que tienen una hemoglobina glucosilada entre 7.1 y 11 es 38.4%. Entonces, vean cuáles son los que están realmente controlados con la hemoglobina glucosilada. Y esto que no estamos tomando en cuenta los otros parámetros indicadores de control metabólico, como es la hipertensión arterial, la dislipidemia que tienen estos pacientes, el índice de masa corporal, etcétera. Y la otra situación que tenemos actualmente es que disponemos de varias clases terapéuticas para poder manejar a nuestros pacientes diabéticos tipo 2. Cada vez existe un mayor número de medicamentos para poder tratar de controlarlos, y tenemos, ¿verdad?, desde las sulfonilureas, tenemos las biguanidas, tenemos los inhibidores de la alfa-glucosidasa, tenemos las glitazonas, recientemente los inhibidores del DPP4 y los análogos del GLP-1. Pero algo muy importante es que, fíjense, una condición elemental para que puedan actuar estos medicamentos es que se requiere, ¿verdad?, cierta cantidad de insulina residual funcional para que puedan actuar estos medicamentos. Y aquí nosotros podemos observar cuál es el impacto en relación para poder disminuir el porcentaje de hemoglobina glucosilada dependiendo de los diferentes grupos de medicamentos. Y ustedes pueden aquí ver que la intervención en el estilo de vida si la lleva bien el paciente, puede llegar a disminuir hasta 2% de la hemoglobina glucosilada. El empleo de las biguanidas también puede ser hasta 2%, las sulfonilureas hasta 2%, y la insulina es el estándar de oro para poder controlar hasta nuestros pacientes, porque con ella podemos llegar a tener una disminución muy importante hasta de 3.5%. Y estos medicamentos que los hemos utilizado durante años tienen mejor respuesta para disminuir la hemoglobina glucosilada en relación con los nuevos medicamentos que se han empleado para tratar de manejar y controlar a estos pacientes. Entonces, hay una pregunta, ¿verdad?, unas reflexiones que queremos hacer es, ¿hay alguna diferencia entre llevar un manejo conservador, es decir, la inercia que tenemos para no modificar el tratamiento de nuestros pacientes, o si nosotros realmente damos un manejo, ¿verdad?, oportuno y agresivo en estos pacientes, sobre todo en las poblaciones jóvenes? Pues si es así, ¿cómo podemos llevar a cabo nosotros este tratamiento? Y para esto, pues ustedes saben que existen diferentes guías, ¿verdad?, que han salido para tratar de orientarnos hacia cómo podemos hacerlo con nuestro paciente para lograr un control estricto de la glucosa. Y aquí les traigo las de la Asociación Americana de Diabetes y de la Asociación Europea para el Estudio de Diabetes, que fue publicado el año pasado, y en donde ustedes pueden observar cómo este algoritmo divide en dos niveles las terapias para el manejo de los pacientes diabéticos tipo 2, el nivel 1, que son terapias que están bien validadas, y el nivel 2, que son terapias, ¿verdad?, menos validadas. En relación con el nivel 1, aquí nosotros vamos a ver que cuando manejemos a nuestro paciente nos pueden orientar para poder llevar hasta un control estricto siguiendo estos 3 pasos. Al momento del diagnóstico, ¿verdad?, ellos mencionan que tenemos que insistir en las modificaciones en el estilo de vida a través del plan de alimentación estructurado y del ejercicio, y que agreguemos desde el inicio metformina, y que nosotros vayamos haciendo el seguimiento a través del parámetro de la hemoglobina glucosilada. Después de un periodo de 3 meses, si no se logra una disminución de la hemoglobina glucosilada, pasaremos al paso 2, en donde al estilo de vida una opción es agregar una sulfonilurea a la metformina, o bien a la metformina agregarle una pequeña dosis de insulina. Y si persiste después de un periodo de 3 meses una hemoglobina glucosilada igual o mayor a 7%, nosotros lo podemos intensificar a través de la insulina. Quisiera que levantaran la mano a los que utilizan insulina en sus pacientes. Ok, muy bien. Ahora quiero que levanten la mano a los que los tengan bien controlados a los pacientes.
Si la levantan la mayoría, les voy a decir que me andan echando mentirillas, ¿verdad? Pero lo que se trata es, como les comentaba, ¿verdad?, realmente que podamos hacer algo a través de estas pláticas, aterrizarlo con nuestros pacientes. Y cuando nosotros seleccionamos algún tratamiento antihiperglucémico, pues es muy importante que nosotros hagamos una evaluación de varios puntos. Uno de ellos es decir, el tratamiento, el fármaco que yo le voy a iniciar a nuestro paciente, ¿verdad?, ¿qué tan útil me va a ser para poder descender las cifras de glucosa en ayuno, la postprandial, la hemoglobina glucosilada? ¿Qué tan seguro es? ¿Qué tanto lo va a tolerar nuestro paciente? ¿Qué tan fácil va a ser la adherencia hacia el manejo que nosotros le estamos indicando a nuestro paciente? Y algo muy importante es ver si el medicamento que nosotros vayamos a utilizar nos va a ayudar hacia los otros problemas con los que cursa el paciente, como la hipertensión arterial, la dislipidemia, el incremento o no de peso. Y muy importante en nuestro país es cuál es el costo del medicamento que nosotros vamos a emplear. En cuanto al primer paso que comentaba la Asociación Americana de Diabetes, les decía, es el plan de alimentación, la modificación del estilo de vida, ejercicio, y vamos a agregar desde el principio la metformina. Recordar que la metformina va a actuar mejorando la resistencia a la insulina, la sensibilidad de la insulina en los tejidos periféricos, y además disminuye la producción hepática de glucosa. Como les mencionaba, bien utilizado el fármaco va a lograr una disminución de la hemoglobina glucosilada hasta de 2% como monoterapia, y sabemos que los efectos adversos que luego hacen que no se adhiera al paciente generalmente son a nivel gastrointestinal, la náusea, el vómito, en algunas ocasiones la diarrea, y que aunque a principios de los años 70 se mencionó que pudiera condicionar acidosis láctica el uso de este fármaco, pues realmente no lo hemos llegado a ver. Incluso el Instituto Nacional de la Nutrición durante muchísimo tiempo lo utilizó y no reportaron casos de acidosis láctica. De todas maneras, tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, pacientes que puedan ser portadores de acidosis metabólica crónica, como los pacientes renales crónicos, no administrarla para evitar este efecto secundario que se puede llegar a presentar. Y algo muy importante es que no va a incrementar el peso, puede estabilizarlo, incluso puede ayudarnos a que el paciente pierda peso, a diferencia de las sulfonilureas. Y en el estudio del Reino UKPDS parece ser que tiene efectos benéficos en relación con la cardiopatía isquémica del paciente diabético, pero que, bueno, hay que corroborarlo en estudios posteriores. Ahora, ¿por qué la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Europea comentaron que desde el principio se debe de utilizar metformina? Bueno, pues porque se vio en muchos estudios que realmente con la administración únicamente de lo que es el plan de alimentación y el ejercicio, realmente no se lograba poder descender de manera importante la hemoglobina glucosilada, tener un mejor control de la glucosa en ayuno y la postprandial. Y muchas veces eso se debía a que, como no lo llevaban, pues había falla para que el paciente perdiera peso. Y recordar que es una enfermedad progresiva y que además el paciente tenía otros factores. Entonces ellos dijeron, desde el principio hay que administrar la metformina. ¿Cómo vamos a administrar la metformina? Y si les pregunto, levanten la mano, ¿quién usa la metformina? Todos la vamos a levantar. Pero ¿cómo la utilizamos? Porque luego de repente nos llegan pacientes que tienen casi 2.5 gramos de metformina a la consulta, y resulta que vamos a ver cómo podemos iniciar nosotros este medicamento. Pues fíjense bien, vamos a iniciarlo con 500 miligramos una vez al día, generalmente por la noche, porque les comentaba, va a disminuir la hiperglucemia de ayuno por disminución en la liberación de glucosa por el hígado. O bien podemos empezar con 850 miligramos una vez por la noche. Y nos esperamos una semana. ¿Por qué? Porque uno quisiera al día siguiente, como mis residentes, ¿verdad, doctora? Y hay que cambiarle porque al día siguiente no mejoró. No, hay que esperarnos una semana para ver cuál es la respuesta y si está tolerando el paciente el medicamento. Y después de una semana vemos cómo va el paciente, y si vemos que no tenemos el control que nosotros quisiéramos, podemos incrementar a 850 miligramos en la mañana y en la noche, o bien dar 1 gramo, ¿verdad?, en la mañana y otro en la noche.
Y la dosis, fíjense bien, máxima efectiva que podemos utilizar en nuestro paciente es hasta 1000 miligramos, es decir, 1 gramo 2 veces al día. Se han hecho estudios y se ha visto que con administrar 2.5 gramos realmente no tiene un efecto mayor que con 2 gramos al día. Si el paciente presenta algún efecto secundario, bueno, pues vamos a disminuir la dosis. El otro medicamento que nosotros utilizamos aquí en México son las sulfonilureas. Y estas sulfonilureas, como ustedes recordarán, pues van a actuar básicamente estimulando la secreción de insulina y van a producir un descenso de la hemoglobina glucosilada hasta de 2%. Los efectos adversos que más tememos en este grupo son generalmente la hipoglucemia, sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen un deterioro de la función renal, y que el otro efecto importante es el incremento de peso, que llega a ser a veces hasta de 2 o 3 kilos. Y en cuanto a los efectos cardiovasculares, ninguno, ¿verdad?, se ha podido sustentar que realmente, ¿verdad?, por el estudio UKPDS y el estudio ADVANCE, que tengan algún efecto importante a nivel cardiovascular. Y les quiero enfatizar aquí también en donde las guías de la Asociación Americana de Diabetes recomiendan que las sulfonilureas que debemos de utilizar nosotros es todas menos la glibenclamida o la cloropropamida, esta última, porque permanece mucho tiempo en circulación y el paciente puede tener cierto grado de daño renal.